Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. Cuando tú y yo hemos venido a Jesucristo, podemos dar testimonio de que en nuestra vida se operó un cambio, que hubo una transformación. Podemos hablar de un tiempo pasado, podemos hablar también de un tiempo presente. Y en base a ese cambio, a ese pasado, a ese presente, podemos también ya hablar de un futuro, porque esta novedad de vida nos capacita para ello en base al testimonio que hay en nosotros del Espíritu Santo, en base al testimonio que da la palabra acerca de lo que éramos y acerca de lo que somos. Hay entonces en nuestra vida una razón para dar testimonio de Jesucristo, porque comprendemos, aceptamos que ese cambio, que esa transformación, que esa metamorfosis santa fue posible gracias a Jesucristo por el precio que Él pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Y tú y yo, cuando venimos a Jesucristo, cuando meditamos en ese tiempo pasado, cuando meditamos en la forma como la que vivíamos, en la forma como la ahora vivimos, nos sentimos agradecidos. Y hay en lo más profundo de nuestro ser un motivo, algo nuevo. Queremos hablar de algo que sucedió en nuestra vida. Queremos hablar a otros de aquella cosa tan hermosa que hemos experimentado y que nunca la habíamos experimentado. Y yo quisiera que en esta hora tú me acompañes a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 15 al 20 en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 15 al 20, una porción preciosa que en mucho nos trae luz acerca de este tema, testificar de Jesucristo. Dice la palabra así: viendo a Jesús, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle, esto es a Jesús, que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquí, amigo y hermano, podemos ver a este hombre que en los versículos que preceden a estos que hemos leído, podemos darnos cuenta que era este hombre que estaba endemoniado, que la pasaba en los sepulcros, que vivía en los sepulcros, que aún y cadenas lo podían mantener atado. Y por lo que podemos ver, era un hombre conocido, muy conocido en esta área. Y cuando Jesús está cerca de él, los demonios que estaban en él hablan con Jesús y le dicen: permítenos, no nos envíes lejos de esta región. Y dice que estaban paciendo un hato ahí de cerdos, casi 2,000 cerdos, y el Señor Jesús con su autoridad les permitió a estos demonios que salieran de este hombre atormentado, endemoniado, y que entraran a los cerdos. Los cerdos corrieron, los cerdos se precipitaron en un despeñadero, cayeron al mar, en fin. Y este suceso fue muy conocido en toda aquella región. Me imagino que los dueños de los cerdos se entristecieron, pues era una pérdida económica muy grande. Y la gente que no tiene a Dios se interesa más por la economía que por el aspecto espiritual.
Mas este hombre, una vez que quedó libre, dice que estaba vestido, que estaba sentado, que estaba en su cabal juicio. Mire usted qué hermoso, en su cabal juicio. Y hay algo maravilloso. Él queda en su cabal juicio, está sentado. Todos se maravillaban, todos lo conocían. ¿Y cómo no maravillarse? Imagínese que usted conoce a una persona que está endemoniada, que lo conoce por años, que la gente le teme, que le han visto hacer tantas cosas como hace un endemoniado, y de súbito, de pronto, en un instante, esa persona cambia completamente y usted le ve cuerdo, peinado, bien cambiado, sentado en algún lugar. Ciertamente eso levanta muchas cuestionantes, muchas preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fue esto posible? Y cada persona pueda tener sus preguntas. En este caso, la respuesta tú y yo la conocemos. Jesús, con su poder maravilloso, tuvo compasión de este hombre atormentado por demonios y con su poder echó fuera a los demonios. Este hombre quedó libre completamente. Y cuando él se ve en esta circunstancia y ve que Jesús sube a la barca y que se iba a alejar de la región, se iba a alejar de donde él estaba, él le pidió a Jesús que le permitiera ir con él. Este era un hombre que ya cuando quedó libre podemos darnos cuenta que era un hombre prudente, que era un hombre inteligente. Él se dio cuenta que él había quedado libre. Se dio cuenta que era por el poder de Jesús que había quedado libre y él pensó, me conviene seguir a este hombre que me ha hecho libre. No entendía mucha teología, pero una cosa sabía, que estaba endemoniado y en un instante los demonios fueron sacados de él por el poder de Jesucristo. Mas, cuando él intenta acompañar al Señor Jesús y a sus discípulos, el Señor Jesús le dice que no le acompañe. Mira lo que le dice. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esa fue la instrucción. El versículo 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. El Señor Jesús le da instrucciones de que se vaya y le cuente a los suyos cuán grandes cosas el Señor Jesús había hecho. Mira, sacar demonios es cosa grande. Solo Jesús con su poder lo puede hacer. Solo aquellos en los que habita el poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, pueden sacar demonios. Y el Señor le dice, ve y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ve y testifica cuán grandes cosas se han hecho contigo. Y este testimonio implica varios aspectos. Uno, ¿cuál era tu condición antes de que este hombre, antes de que Jesús se acercara a ti? Y él podía contar muchas cosas, seguramente, muchas experiencias. Cuántas veces le habían atado con cadenas, cómo él vivía en los sepulcros, cuánto daño había hecho a su prójimo, cuánto daño se había hecho a sí mismo, cuánto daño había hecho a su familia. Era parte del testimonio, el pasado. Pero también podía testificar, se acercó Jesús, sacó de mí los demonios y en un instante mi vida cambió. Hay aspectos importantes que tenemos tú y yo que considerar cuando el Señor Jesús en su misericordia nos ha alcanzado, ha perdonado nuestros pecados, ya ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. 3 aspectos sencillos en los cuales quiero que tú y yo meditemos en esta hora. Motivos por los cuales tú y yo debemos testificar. En primer aspecto, tú y yo debemos testificar porque Él nos ha rescatado de la perversidad del pecado. Él nos ha rescatado de las ataduras del pecado. Él nos ha rescatado, escucha esto, del camino ancho
que el final era la puerta ancha, después de los cual se encuentra la perdición eterna, el castigo eterno. Él nos ha librado. Ha habido un cambio. Mira, íbamos por un camino ancho. La entrada al final de es ancha también, dice la Escritura, y muchos encuentran ese camino, muchos van caminando por ese camino, muchos entrarán por esa puerta, muchos arderán en el tormento eterno. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Tú y yo también por allí caminábamos. Pero un día la gracia infinita, la misericordia de Dios tocó a nuestra puerta. Y por misterios eternos de la soberanía de Dios, tú y yo pudimos abrir nuestro corazón a ese llamado. Y entonces nuestra vida cambió y fuimos rescatados de esa perversidad del pecado. Ese pecado que traía incertidumbre, inseguridad, malestar a nuestro corazón. Esa incertidumbre que, amados, nos mantenía inquietos, inciertos. Porque cuando hay incertidumbre no hay quietud, no hay sosiego. Maquinábamos cosas en nuestro propio peculio, en nuestra propia carne, que iban en contra de la voluntad de Dios. Fuimos rescatados de ese pecado, de ese tormento que nos hacía indomables. Tú y yo no queríamos hacer cosas, no queríamos pensar cosas, pero las pensábamos y las hacíamos de continuo. Posiblemente tú y yo no estábamos posesionados de demonios, así literalmente, pero de alguna manera lo que dirigía nuestra vida no era el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Éramos nuestros sentimientos, nos dirigíamos por nuestros sentidos, la vista, el oído, el tacto, lo que escuchábamos, lo que nos decíamos, lo que veíamos. Éramos dirigidos por las prioridades del mundo. Y quiero decirte que las prioridades del mundo son enemistad de Dios, porque las prioridades del mundo tienen como fin la muerte eterna. Tú y yo fuimos rescatados de esa vieja manera de vivir. Tú mismo conoces tu propio testimonio, mas conoces también el testimonio de otros. Y tú y yo somos testigos de esto. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, hay un cambio en ese instante. La prioridad de esa persona, hombre o mujer, cambia. Comprendemos, entendemos, aceptamos también que hay un cambio, una santidad que es progresiva, que nos acompañará si permanecemos en Dios y su palabra todos los días hasta el fin de este mundo. Ese peso de gloria se va manifestando cada vez más en nosotros. Vamos creciendo en virtud, en gracia, por el poder de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra. Pero el día que hemos creído, hubo en nosotros un cambio completo, 180 grados. Íbamos en una dirección, nos detuvimos, escuchamos la voz de Dios y determinamos cambiar completamente, darle la espalda al pecado y volvernos y ver el rostro afable, amable y compasivo de Jesucristo. Amados, y no puede alguien que tiene ese encuentro personal con Jesucristo quedarse en la misma circunstancia. Lo primero es darle gracias a Dios porque comprendemos y aceptamos que hemos sido rescatados, que un precio se ha pagado por nuestra libertad. La palabra de Dios así nos declara que estábamos muertos en delitos y en pecados, que estábamos muertos, que no, nuestra vida espiritual estaba muerta, porque tú y yo cuando hemos nacido, todo ser humano cuando nace con el espíritu muerto, no hay comunión con Dios. Porque ese espíritu que estaba vivo cuando nuestros padres en Edén, Adán y Eva pecaron, ese espíritu murió. Y dice la Escritura que una espada ardiendo se revolvía para no darle más acceso a Adán y Eva que entraran y comieran del árbol de la vida, porque si comían vivirían eternamente en perdición y en maldición. Pero en el tiempo oportuno Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra, se echó sobre esa espada, murió en la cruz del Calvario, pero entonces ese camino que estaba cerrado
para entrar a la presencia de Dios fue abierto. Por eso dice la Escritura: no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Y a través de Él, tú y yo hemos venido, hemos aceptado que el Señor es nuestro Señor y Salvador, y entonces nos damos cuenta que en ese instante hemos sido rescatados de nuestra vieja manera de vivir, y damos testimonio que por medio de la fe en Jesucristo tú y yo somos salvos. Esto no es altanería, esto es verdad, esto es declaración de Dios. A los que creen en su nombre les dio poder para ser llamados hijos de Dios. Y entonces testificamos porque hemos sido rescatados de la perversidad del pecado, pero testificamos también, como ya lo dije, porque hemos sido cambiados. Ha habido un cambio radical en nuestra vida. Este hombre endemoniado era uno antes, cuando estaba endemoniado, completamente poseído por el demonio. Actuaba, vivía y se movía como una persona endemoniada. Hubo un antes, pero el maestro que estaba cerca de él tuvo compasión, como ya lo dije. Lo tocó, lo cambió, y hubo un encuentro después, posterior. Su encuentro con Jesucristo cambió toda su vida, cambió todas sus circunstancias, y el entorno en medio del cual él vivía también cambió. Muchos se asustaron, pero muchos también creyeron en Jesucristo, porque en este momento, cuando el Señor le toca, ya no lo encontramos en los sepulcros, ya no lo encontramos azotado, sino dice la Escritura que estaba sentado, quietud, estaba vestido y en su juicio cabal. Qué transformación tan grande tuvo este hombre endemoniado. Qué cambio trascendental, profundo se produce en la vida de aquel que viene a Jesucristo, confiesa sus pecados y le reconoce como el Señor y Salvador de su vida. Es el cambio más absoluto, el cambio más completo que se puede experimentar en la vida de un hombre o una mujer. Es el cambio que solo Dios, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, puede producir en nosotros. Jamás podrás ver, amigo y hermano, un cambio más grande, más importante y de más grandes consecuencias que el cambio que se produce cuando tú y yo venimos a los pies de Jesucristo. Y finalmente, tercer aspecto, testificamos porque estamos agradecidos. Me gusta decir esto: la gente más feliz es la gente agradecida, amigo y hermano, porque la gente agradecida no ignora lo que le falta, pero no vive por lo que le falta ni se lamenta. La gente agradecida vive ya por lo que tiene, y tener a Jesucristo es la experiencia más grande, más gloriosa, porque es tenerlo a Él, es tener la vida eterna. Entonces testificamos, decía finalmente, tercer aspecto, porque estamos agradecidos. Este hombre quería seguir a Jesús, pero el Señor le dijo: no, ve, cuenta a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y dice la Escritura que él fue y lo hizo así como el Señor le indicó. Él deseaba seguir a Jesús, pero él no se negó cuando el Señor le dijo: ve y testifica. Porque el Señor Jesús iba con sus discípulos ministrando a otros. Pero mira, este hombre todavía no iba a ningún instituto bíblico, todavía no escudriñaba las Escrituras, pero por su propia experiencia, por ese cambio glorioso que había operado en su vida el poder de Jesucristo, él ya era capacitado. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Tú y yo, hermano, amigo, cuando recibimos un milagro de parte de Dios, tenemos que darle la gloria a Dios, no a nosotros, no al hombre, no a la circunstancia. Lo primero que tenemos que hacer es no dudar. Tenemos que decir: mi porción es Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Debemos desbordarnos en gratitud. Y una de las formas en las que muy tangiblemente tú y yo manifestamos nuestra gratitud es ir a contarle a otros lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, para que también los otros
reciban lo que por gracia tú y yo ya hemos recibido. Nos despojamos de todo egoísmo cuando venimos a Jesucristo y queremos que el toque amoroso del Maestro que nos cambió a nosotros cambie las vidas de otros. La gratitud nos motiva para tocar la vida de otros. No es producto de la carne, no es producto del hombre que no tiene a Dios a plenitud hacer el bien. Hay gente que no tiene a Dios, dan dinero, dan muchas cosas, es loable, pero en lo más profundo de su ser, muchas veces estas cosas se hacen por fama, se hacen por conveniencia. Pero cuando el Señor te transforma y te cambia, el amor de Dios que se ha apoderado de tu corazón te motiva para que ese amor de Dios que es recibido en ti fluya de ti como ríos de agua viva y toque las vidas de otros. Y tú puedas decir: pastor, yo no conozco muchas cosas de la Biblia, pero hay una cosa muy importante. Si el Señor ya transformó tu vida a través de Jesucristo y tu nombre ya fue escrito en el libro de la vida, eso es muy suficiente. Eso es lo más poderoso que tú puedes hacer: hablarle a otro de Jesucristo, que Jesucristo perdona pecados, que Jesucristo transforma vidas y que Jesucristo quiere escribir tu nombre y su nombre también en el libro de la vida. Había un hombre ciego al que el Señor tocó, al que el Señor sanó, al que el Señor le recobró la vista. Y había gentes a su alrededor que le criticaban y decían: este hombre que te hizo esto es un estafador, es esto, es aquello, es aquello. Trataban de meterle muchas ideas, confusión. Y él dijo: yo no sé lo que ese hombre es, parafraseando, pero una cosa sé, que yo era ciego y que ahora veo. Era ciego y ahora veo. Tú puedes decir eso, amigo y hermano. No sé muchas cosas, pero tal día, tal fecha, mi vida fue cambiada, mi vida fue transformada. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿estás contando a otros lo que Jesucristo ha hecho en tu vida? ¿Estás contando a otros lo que tú has visto que el Señor ha hecho con tu amigo, con tu hermano, con tu padre, con tu familiar? ¿Has visto cómo la gracia del Señor se ha derramado en otros? Cómo el Señor ha tornado en alegría vidas donde había tristeza profunda. Cómo el Señor ha sanado al enfermo. Cómo el Señor ha traído finanzas donde no las había. Mi oración es que con la sencillez de mis palabras en estos pasados minutos, tú te motives para dar testimonio de Jesucristo. Y yo te doy las gracias por haber estado con nosotros en este programa. Y mientras tú escuchas esta adoración con la cual concluimos este programa, mientras tú escuchas esta adoración, medita, analiza, piensa que lo poco tuyo puesto en las manos del Señor se hace mucho. Porque cuando tú testificas de Él, no estás testificando solo de ti, estás testificando de un Dios que es poderoso, que te cambió. Y cuando tú testificas esa pequeña palabra, esa pequeña semilla, Dios la hará crecer y Dios la hará que dé fruto. Yo te doy las gracias por estar con nosotros en este programa y concluimos con esta preciosa adoración. Hasta un programa más de Palabra, Poder y Vida. Yo soy el pastor José Arenas. Hasta entonces. Y milagros del Señor serán tuyos cuando tengas el valor de pararte firmemente y adueñarte
sangre derramó para darnos abundante bendición. No escuchemos al maligno cuanto diga, no eres nadie y no tienes solución. Las promesas son tuyas, las promesas son mías, solo extiende tu mano y tómala. Cristo las compró para ti. Las promesas son tuyas, las promesas son mías, solo extiende tu mano y tómala. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerio Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 9280 o a los teléfonos 323-567-7777.